Pero yo recuerdo muchos maestros de ballet que me decían, aquí no estás para sentir, aquí estás para hacer. Aquí no vienes a ser artista. Yo no creo... Ay, a ver, vamos a ver, porque está difícil. No creo que todos somos capaces de hacer todo. Es más, estoy convencido. La voluntad tiene límites y, digamos, el equipaje con el que venimos al mundo, con el que nacemos, pues a veces es mayor, a veces es menor, a veces es limitado o a veces tenemos de más. Y con el equipaje me refiero como a una suerte de dotación prácticamente genética que sí nos acompaña. Los grandes genios de la historia, pues es que así nacieron. Desde que tenían 3 o 4 años, pues ya eran geniales. Esto me refiero a nivel, por ejemplo, de mentes brillantes, ¿no? Luego hay genios que claro que se hicieron a lo largo de muchos años de trabajo porque alguna disciplina o actividad, digamos que les apasionaba, pero o su contexto o su dotación de equipaje, de alguna manera, siento que les daba una predisposición. Y es que a veces queremos pensar que el mundo es justo. Y yo siento que no. Yo siento que hay que partir de la premisa de que vivimos una realidad permeada de injusticias y esas injusticias vienen desde que nacemos. Obviamente podríamos pensar, para ser positivos, que lo importante es lo que haces con esas injusticias. Sin embargo, perderlas de vista es vivir en negación. Pues alguien puede nacer ciego, alguien puede nacer sin alguna extremidad, o alguien puede nacer sin caminar, por ejemplo. ¿Cómo le vas a decir a una persona sin caminar que la voluntad lo puede todo y que si se esfuerza todos los días se puede llegar a convertir en un bailarín? Este ejemplo extremo, obviamente nos estamos yendo un poco al extremo, es para ilustrar que hay otras cualidades invisibles a primera vista con las que nacemos que son equiparables a poder caminar o no. Hay gente que nace con un talento especial para las matemáticas, con una voz muy especial, entonada o no entonada. Ese es un temazo, un temazazazo. La entonación, aunque se puede trabajar y demás, el oído es algo con lo que casi nacemos. Es decir, alguien que no tiene buen oído, y esto lo digo porque pues toco un poco el piano y no sé qué, alguien que no tiene buen oído, o sea, por más que se esfuerce, por más que, pues sí, va a mejorar, ¿no? Cierto, o sea, hasta cierto espectro, hasta cierto sitio, pero no va a tener oído absoluto jamás. El oído absoluto es algo con lo que se nace. Igual hablando de danza y de danza clásica, pues hay gente que nace con empeines, ¿no? Súper flexibles o con un cuerpo con mucha flexibilidad y pues así nació. Bueno, ahora vamos a continuar. Depende en este sentido de qué tipo de vocación de danza estemos hablando, porque hay muchos estilos de danza. La más extrema de todas, pues definitivamente es la danza clásica, ¿no? Pero obviamente hay danza folclórica, hay danza urbana, hay danza comercial, ¿m? Que pues yo creo que sí cabe hacer la división, incluso en los países donde se mezclan, o los sitios como Nueva York, donde los bailarines de los musicales o de Madonna, igual y son bailarines de clásico y de contemporáneo, pero también hacen jazz y también hacen hip hop. Pero al final, la danza comercial es un estilo. La danza comercial es lo que se baila detrás de un cantante de pop, o lo que se hace en los musicales, aunque hay de musicales a musicales, y hay musicales que te exigen ser un bailarín de ballet como Cats, o que te exigen ser un bailarín de contemporáneo como El Rey León. Pero en general, los bailarines de danza comercial, digamos que se cuecen aparte porque sí, ¿no? Hay algunos muy versátiles que van brincando de un lado al otro, ¿no? Yo tengo amigos y amigas que han estado en la Compañía Nacional
de danza en México que es de ballet, en el CEPRODAC, que es de contemporáneo, y que han hecho show business y las tres cosas las han podido combinar y no te puedes imaginar ni cómo le hicieron. Pero bueno, ya voy a acabar. Lo interesante es que si a ti de pronto te llama la atención la danza, hay que hacerse una pregunta primordial. ¿Qué tipo de estilo es con el que te sentirías más identificado? A veces para responder esa pregunta pues hay que probar los estilos, pero a veces tú tienes la intuición o tienes una suerte como de voz o de inconsciente que te permite ya saberlo de avanzada. Entonces, si tú piensas que la danza clásica, por ejemplo, es la respuesta, sí habría que hacer un acto de contrición corporal y evaluar si tienes las capacidades físicas para llegar a la meta. Ahora, hay algunas que no son tan limitantes y otras que sí. No necesariamente para estudiar danza clásica tienes que tener un rango articular amplísimo, ni tienes que ser muy flexible o tener un cuerpo muy alargado, porque siempre te puedes colar en las excepciones, porque sí hay excepciones en la danza clásica. Lo que pasa es que te va a tomar un trabajo extraordinario, que te va a provocar dolor y que te va, digamos, a hacer... te la vas a pasar muy mal. Hay gente que puede con eso, hay gente que puede con ese rigor, hay gente que puede con esa violencia, porque si tú te metes a la danza clásica sin ciertas condiciones físicas, el entorno te va a violentar, los maestros te van a violentar. Entonces también habría que hacerse la pregunta, ¿tengo la fortaleza emocional, física, la suficiente rebeldía, la suficiente necesidad de libertad? O simplemente, digamos, la confianza, la autoconfianza como para aventarme el paquete. Bueno, luego hay otras, y lo mismo, por ejemplo, para un cantante de ópera, etc. Luego hay otras disciplinas como la danza contemporánea. La danza contemporánea tiene un poco más de libertades, ¿no? Sí que tienes que tener, por ejemplo, en la danza contemporánea, expresividad. Tienes que tener una necesidad, expresividad. Como en el ballet, la verdad es que el gesto no es tan importante, hasta niveles más avanzados. Pero yo recuerdo muchos maestros de ballet que me decían, aquí no estás para sentir, aquí estás para hacer. Aquí no vienes a ser artista, ¿no? No sé por qué lo decían, es una paradoja extraña, pero en cierto punto es verdad. Es muy importante que en el ballet, antes que entrar en temas de interpretación, el movimiento esté perfectamente bien ejecutado y luego ya te preocupas por lo demás. A veces en la danza contemporánea podría ocurrir lo contrario. A veces ser expresivo o tener un rango interpretativo amplio te da muchos handicaps, digamos, es un as bajo la manga que tiene el bailarín contemporáneo. Porque no hay nada mejor que ver un bailarín contemporáneo en escena que se pueda transformar en un personaje corporal, ¿no? Entonces, pues habría que tener eso para el contemporáneo y habría que tener sobre todo apertura, ¿no? Apertura mental y apertura corporal, porque la danza contemporánea busca retar todo lo que planteó originalmente la danza clásica, o al menos esa es su esencia. Entonces, en la danza contemporánea, pues te tienes que convertir en un monstruo, tienes que escenificar tu propia muerte, tienes que convertirte en un ser que ni siquiera tiene nombre, en un concepto, en un color. Tienes que abrir el rango articular hacia límites que van más allá, digamos, de la simetría que ofrece la danza clásica. En general, la danza contemporánea es para alguien que es abierto de mente. Y sí, tener algunas ciertas condiciones, ¿no? Fuerza, cierta flexibilidad, porque si no, pues se va uno a tener, o sea, si no te tienes que esforzar de más, ¿no? Ay, ya. Ya. Estuvo bien, estuvo bien.